Buenas tardes, mi nombre es María Ramos. Es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero y sigamos estudiándola juntas porque crecemos juntos. Hoy, con nuestra serie de Alcanzando uno más para Cristo, seguiremos con ello y el título del estudio de Biblia de hoy se llama Señales antes del fin. Antes de empezar a leer la Biblia, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta bendita oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Sea nuestro maestro, sea nuestro invitado de honor y enséñenos su palabra, Padre. Que caiga en cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, y abra nuestra boca para que hablemos de usted por donde quiera que caminemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en Mateo 24, del 3 al 14. Dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y a todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si se fijan ustedes, como habíamos estudiado anteriormente, cada día el evangelio se va predicando y llegando a más lugares porque la tecnología ha avanzado, como dice la palabra de Dios. Ha avanzado, hoy es una bendición que hoy todo mundo tenemos nuestros teléfonos, tenemos hoy tantas oportunidades de compartir el evangelio, ya sea por un texto o algo, porque si se fijan ustedes cuántas veces nosotros traemos una pequeña computadora en nuestro teléfono. ¿Cuándo nos hubiésemos imaginado años atrás que esto sucedería? Pero palabra de Dios y profecía del Señor es que en los últimos días la ciencia avanzará, la maldad también avanzará, y eso también lo hemos mirado, que la maldad se ha incrementado. El amor de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. A veces, desafortunadamente, ¿cuántas veces no oyemos en las noticias que a veces los hijos matan a los padres, o muchas veces los padres a los hijos? Pero es Satanás que está destruyendo familias, destruyendo vidas, porque anda en una desesperación por llevarse la más gente que él pueda. Porque si se fijan ustedes, el propósito de Dios es salvarnos a nosotros. Por eso el evangelio es predicado. Usted hoy lo escucha en la televisión, lo escucha en el radio, lo escucha en la computadora. Cuando usted se pone a ver alguna cosa, le salen anuncios de que el evangelio está siendo predicado. Pero ahora lo que nos hace falta a nosotros es tener un oído atento a las cosas del Señor.
Por eso es tan importante que cada una de nosotros hagamos el propósito de comprarnos una Biblia. Si la tenemos, qué bueno, bendito Dios. Porque es importante que la abramos y leamos la palabra de Dios, porque es de la única manera que nosotros vamos a sobrevivir a los acontecimientos que están pasando. Porque vamos a leer lo que está sucediendo y qué es lo que nos dice el Señor. Si se fijan en ella se encuentra el pasado, el presente y el futuro también. El futuro que es nuestro Señor viniendo por nosotros. Este es un tiempo de despertar, como lo hemos dicho. Si hemos desperdiciado un día, una semana, unos meses, unos años, es tiempo de no seguir desperdiciando el tiempo y hablarle a quien Dios le ponga en su camino. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios, porque probablemente no se le quedará todo, pero se le quedará una parte del versículo que será de bendición para usted y también para las demás personas, ¿verdad? Déjenles, voy a leer algo que yo aquí escribí. Dice, Jesús nos dice, mirad que nadie os engañe, muchos falsos profetas. Y es una realidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que han dicho que para tal año se va a acabar el mundo? Viene el día y nada pasa, porque el único que sabe cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo por nosotros es el Padre. El Señor dice que estemos atentos a las señales que Él nos ha dejado. Por eso la importancia de leer su palabra y de saber qué clase de sello se habrá abierto con tantas enfermedades, con tanta maldad que se ha incrementado. Pero por eso dice la palabra de Dios, falsos profetas, falsos engañadores. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a veces hay personas que hablan de la palabra de Dios y cuando uno va a leer realmente no se asemeja nada a lo que dice la palabra de Dios? Entonces, por eso allí la importancia de uno tener su Biblia. Si usted va a la iglesia, no alcanza quizás a leer todos los versículos, lleve un cuadernito donde usted pueda hacer sus anotaciones, venir a casa, meditarlo, para que lo pueda compartir con otras personas, porque ese es el propósito. El crecimiento del cristiano es compartiendo la palabra de Dios, porque es un mandato que Dios nos ha dado también a nosotros, compartir el Evangelio. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí estamos nosotros, mire, esforzándonos, aprendiendo de la palabra de Dios cada día. Apartamos un tiempo muchas veces para mirar el video, para oír un canto, para ver qué dice Dios en su palabra. Entonces estamos tratando cada día de aprender, de hacernos buenos hábitos, porque estamos tan acostumbrados a no dedicarle tiempo al Señor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, llega la noche y dice uno, ay, no tuve tiempo de leer la palabra de Dios? Porque desafortunadamente usted usó su tiempo de usted para hacer sus quehaceres de casa, hacer su llamada a su familia, ir de compras si necesita, mirar la televisión y descansar también. Pero cuando nos vamos a acostar muchas veces nos hemos dado cuenta que ni siquiera hemos leído la palabra de Dios, que ni siquiera hemos orado todavía para decir gracias Señor por un día más, ayúdame a descansar. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo no lo usamos para agarrarlo para la palabra de Dios. Si se fija, decimos, el tiempo no me alcanzó para leer la palabra de Dios, porque el tiempo lo usamos y lo cuidamos para nosotros. El que no nos alcanzó fue del Señor. Entonces nos sentimos justificados. Pero si se fija usted, no hay justificación, porque si usted tuvo tiempo para hacer todo lo demás, no tuvo tiempo, aunque sea de agarrar su teléfono y poner allí en Google cantos y escuchar un cantito o dos, no tuvo tiempo. ¿Cómo cree usted que nuestro Padre Celestial se siente de cada uno de nosotros? Que tenemos tiempo para todo y dedicamos tiempo para todo. Y un buen tiempo muchas veces a algo que no nos va a traer aprendizaje. ¿Cuántas veces nos sentamos a mirar una hora o horas la televisión? Es bueno a veces escuchar qué está pasando alrededor, pero también comparta primeramente su tiempo con Dios, que es el que le va a traer a usted bendición a su vida, que es el que la cuida a usted y cuida a toda su familia, que está al pendiente de usted, que está atento su oído a ver qué necesitamos. Pero nosotros a veces en el día ni siquiera nos acordamos.
¿Cuántas veces nos ha pasado de que en las mañanas andamos tan a la carrera para salir a nuestros trabajos o para ir a hacer nuestras actividades del día, que no tenemos tiempo ni siquiera de detenernos y hacer una oración, sino que todo rapidito? Es momento que reflexionemos y dediquemos tiempo a lo que verdaderamente tiene valor para nuestra vida, a donde vamos a ir a pasar toda una eternidad. Nos preocupamos muchas veces por las cosas terrenales, pero no nos preocupamos por donde verdaderamente vamos a ir a descansar una eternidad. Si se fija usted, ¿cuántas veces las personas tienen absolutamente todo y no les falta nada? Y cuando las personas han dicho, hoy creo que me voy a retirar y dedicarme a mi casa, dedicarme más a mi familia, desafortunadamente los sorprende la muerte. ¿Y dónde está el tiempo que nosotros no dedicamos al Señor? ¿Dónde está a dónde vamos a ir a parar si no le dedicamos tiempo al Señor? ¿Qué le vamos a decir a Dios aquel día cuando estemos en el juicio? Porque 2 libros se abrirán: el libro de las obras y el libro de la vida. El libro de la vida es donde usted y yo, gracias al Señor, nos ha dado un privilegio de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Pero el libro de las obras es qué hemos hecho usted y yo para Dios. Y hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado que estamos pasando por una situación difícil? Y el hecho que alguien se tome de su tiempo y nos mande un texto con una palabra bonita, con palabras de aliento, nuestra actitud y nuestra tristeza se nos quita o la miramos de otra manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no regresa vacía. Cuando llega a nuestra vida, es agua fresca, nos recuerda el amor del Señor, nos recuerda que Dios solo quiere cosas buenas para nosotros. Si nosotros, siendo padres, ¿qué no deseamos para nuestros hijos? Lo mejor. Por eso a veces nos pasamos el tiempo tratando de aconsejarlos de que lo que nosotros hemos hecho y no nos ha funcionado, ellos no lo hagan para que les vaya mejor. Pero desafortunadamente nadie quiere aprender por la vida de otra persona. Y a veces por eso nos llevamos tanto sufrimiento. ¿Cuántas veces nuestras madres no nos decían, no hagas esto o no hagas aquello? Pero nosotros no escuchábamos. Y al final del camino nos dábamos cuenta que ellas estaban en lo correcto, que lo que nos habían dicho que no hiciéramos era porque no era algo bueno para nosotros. Así también nos pasa para cuando nosotros les decimos algo a nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Digámoselos y no nos cansemos. Porque si usted se fija en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que nos amemos. La palabra de Dios dice que tengamos misericordia. La palabra dice que tengamos piedad, que nos ayudemos. Pero desafortunadamente amamos al que nos quiere. Pero es muy difícil a veces amar a quien no nos quiere. Y es con quien nosotros debemos de tratar, de ser más agradables, para que nuestro Dios nos ayude, porque Él está dispuesto a ayudarnos, a que las relaciones sean mejores, a que hagamos cosas buenas cuando las personas a veces no nos hacen un bien. Pero dice el Señor, haz el bien a todo el mundo. Porque Él nos ama a todo mundo. Si se fijan ustedes, el sol sale precioso para toda la humanidad. Si se fijan ustedes, la luna sale para todo el mundo. El viento de respirar sale para todos nosotros. Entonces Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios nos ama. Y eso es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que también amemos a los demás. A veces nos va a costar, pero no es imposible. No es imposible si Dios vive en nosotros. Y es de la manera que muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta de quién vive en nosotros. Cuando queremos hacer lo que Dios nos dice, pero la carne dice no. ¿Qué es lo que dicen? Esta persona a veces es muy orgullosa. Y el orgullo, acuérdense de algo, que nos aparta de Dios. Si Satanás le hubiera pedido a Dios perdón
por todo lo que ha hecho. Dios lo hubiera perdonado, pero el orgullo nunca lo ha dejado reconocer que ha actuado mal, que es malo, que no ha reconocido quién fue hasta el creador de Satanás, porque al principio Dios también lo ama y lo ha amado, pero es Él quien no ha querido venir a reconocer que Él es Dios. Le digo una cosa, Dios está con los brazos abiertos para todos nosotros, solo esperando que usted y yo tengamos tiempo para hablar con Él, para leer de Él. Les digo una cosa, la palabra de Dios es como un testamento, yo lo miro de esta manera, porque en Él se encuentran puras cosas buenas, se encuentra lo que yo necesito. Si yo tengo dificultades con mis hermanos, con mis padres, con mi esposo, mis hijos, aquí está cómo debo de actuar. Pero muchas veces no actúo de esa manera porque la palabra de Dios ni siquiera la conozco, porque no me he tomado de ese tiempo para escudriñar su palabra. Y el Señor nos ha dicho que lo busquemos en todo tiempo, orar y velar. Y muchas veces cuando oramos es todo a la carrera, porque ni siquiera nos tomamos ese tiempo para orar con el Señor, hablar. A Él le gusta que hablemos con Él, a Él le gusta que le digamos lo que queremos hacer. Y Él nos va a bendecir y nos va a ayudar a lograr los objetivos que nosotros queremos, pero siempre y cuando lo pongamos a Él primero en todo. En cualquier decisión que usted tome, siempre Él es primero, porque Él es primero en todo. Como un padre esperando está a sus hijos. ¿Qué es lo que pasa a veces nosotros? A veces cuando tenemos nuestros hijos y que vienen noche del trabajo, a veces el sueño nos está llegando, estamos cansados, mas sin embargo nos gusta esperarnos y mirarlos muchas veces. Así también es nuestro Padre, pasa el día y Él dice no tuvo oportunidad de venir a buscarme. Pero si se fija usted, si tuvimos oportunidad de hacer todo lo demás. Porque el tiempo de nosotros es tan valioso que lo cuidamos mucho. Pero el tiempo de Dios no lo queremos dedicar a Dios. Nada nos cuesta unos minutos dedicarle en la mañana y un rato en la tarde leer su palabra. Muchas veces a lo mejor nos preguntaremos, no hay o qué leer, pero hay mucho donde usted y yo podemos empezar. Podemos empezar en los Salmos, podemos empezar en los Proverbios, podemos empezar en Mateo, donde está la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en toda la Biblia está la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí está su nacimiento y usted puede crecer grandemente, porque la palabra de Dios es inspiración de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue anunciado desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde estamos nosotros ahorita, ¿verdad? Porque Él siempre ha estado con el Padre. Cuando Él no estuvo con el Padre es porque estaba aquí terrenalmente, pero nunca dejó de tener esa conexión, esa relación con Dios. Entonces usted y yo, ¿por qué la vamos a dejar de no tener o descuidar si sabemos la importancia que es para nuestras vidas? Que sin Él no podemos vivir, que con Él todo es diferente. Con Dios hay gozo, hay alegría, hay paz, hay tranquilidad, porque Él nos llena de todo. Pero a veces hay tanta carencia en nuestra vida, porque ni siquiera hemos sabido qué tantas cosas Dios tiene para nosotros. Por eso, como anteriormente yo le decía a usted que la palabra de Dios es como un testamento que nos deja ricas el Señor, pero nosotros no vamos a vivir como Él quiere que vivamos y vamos a vivir en una pobreza espiritual, en una amargura, en un sufrimiento, porque nunca nos preocupamos por leer su palabra. Acuérdense que usted y yo fuimos hechos y criados para alabar al Señor. Cuando estemos reunidos allá con Él, va a ser para alabarle, para glorificarle. Empecemos a practicar. Si hemos desperdiciado tanto tiempo de nuestra vida, no miremos hacia atrás, miremos el de hoy en adelante. Atrás para agarrar experiencia en nuestras vidas, que lo que hemos hecho que no nos ha funcionado, no lo vuelva a hacer. Pero si hoy usted está oyendo esta palabra, no descuide el Evangelio y empiece a leer un pequeño versículo de la palabra de Dios y verá usted
cómo cada día querrás saber más de Él, Señor. Porque la palabra de Dios es vida a nuestra vida y nunca regresa vacía. Siempre nos va a ayudar en cualquier situación que estemos pasando. Vivamos como Dios quiere que vivamos. No nos olvidemos que también el Señor nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero vencer porque yo ya las vencí. Por eso, cuando nosotros estamos pasando por cualquier situación, es bueno que esos versículos los leamos porque esa agua fresca a nuestra vida. Sabemos que nada nos va a durar para siempre, que Dios está en control, que si estamos pasando por una situación, a lo mejor es para un crecimiento espiritual para usted. O también es para aconsejar a otras personas. Muchas veces no entenderemos lo que estamos viviendo, pero a veces cuando compartimos conversaciones con otra gente y se acerca y nos cuenta un poco de su vida o de la situación que está viviendo, ahí es cuando nos damos cuenta, pasé por esto, hoy puedo decirte cómo yo salí. Muchas veces por eso nos suceden las cosas, para hacer de bendición a los demás. Acuérdese que no nos hizo el Señor para andar solos, sino que anduviéramos todos juntos, glorificando y alabando el nombre del Señor. Por eso la importancia también de acercarnos a la iglesia. Ahorita no se puede por los acontecimientos que se están viviendo, ¿verdad? Pero cuando ya sea todo un día normal, que de vuelta vuelvan a abrir las iglesias, no nos quedemos en casa. Muchas veces nos cuesta salir de casa, pero cuando estamos sentados en la iglesia, podemos decir, soy más que vencedora, porque no me quedé en mi casa como Satanás quería, sino que estoy aquí escuchando la palabra de Dios. Y créame que usted y yo vamos a notar ese cambio. Vamos a mirar que hasta el día nos abunda más. Vamos a notar que hasta la alegría viene a nuestra vida. Porque le digo una cosa, usted y yo necesitamos de Dios. La humanidad necesita de Dios. Si nos sometiéramos todos a Dios, todo cambiaría. Pero hay una rebeldía tremenda. Nosotros salgámonos de ese grupo de rebeldes y vengamos a los caminos del Señor. Nunca es tarde porque tenemos vida. Nos ha dado Dios una oportunidad de vivir un día más, de compartir el Evangelio. Mire hoy de la manera que muchas veces lo podemos compartir. Si usted lee un salmo, si usted oye un canto, oye una predicación, compártalo con otra persona. Acuérdese de los versículos que hemos leído, ir y hacer discípulos. Pues es de la manera que usted y yo podemos ir y evangelizar a otras personas. Ya depende de la persona si lo abre, si lo lee y si lo escucha y si lo pone por práctica en su vida. Espero y estas palabras hayan sido de bendición para usted, como también lo son para mí, porque crezco con ustedes cada día, porque el Señor nos da esa sabiduría que solo cae del cielo para poder entender su palabra y para que nos acordemos de ella también. Si gustan conmigo hacer esta oración de salvación, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de vivir un día más, Señor. Ayúdame a que haya un cambio en mi vida, a no seguir caminando de la manera que lo he hecho, Señor. Ayúdame a aceptarte como Jesús nos dijo que Él es el único Hijo de Dios. Te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador. Entra a mi vida. Ayúdame a vivir una vida sometida a ti. Escríbeme en ese libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado, Señor. Abre mi boca, que yo hable de ti, que tu palabra se quede en mi corazón y en mi mente y ayúdame a ponerla en práctica en cualquier tiempo que yo necesite. Gracias, Señor, te doy por haberme escrito en el libro de la vida y por estar conmigo toda una eternidad. Voy a leer este versículo y con esto vamos a terminar aquí en el Salmo 46:10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Que esta palabra se quede en nuestro corazón y en nuestra mente y no nos olvidemos del propósito que hemos sido criados usted y yo.
Espero que esta palabra sea de bendición a su vida, como también lo es para mí. Que Dios lo bendiga.